epitelial, ¿en qué, cómo lo dividimos? Tejido epitelial a los epitelios de la glándula. Los epitelios que pueden ser simples o monoestratificados y los epitelios que pueden ser estratificados. ¿Ya? Por ejemplo, el epitelio de la cara, ¿qué tipo de epitelio es? De la piel de la cara. Pero bueno, esto tienen que saber, es algo tan simple. Si no, pues ¿cómo van a estudiar el cáncer de piel? El cáncer de piel es un cáncer muy frecuente. El carcinoma epidermoide, el carcinoma vasocelular, el melanoma, que tanta publicidad hacen en la televisión. Entonces, si no conocemos los epitelios, ¿cómo podemos hacer otros temas o otros cursos? ¿Qué tipo de epitelio tiene entonces en la piel? Estratificado, plano, queratinizado, ¿no? ¿Y el esófago? No queratinizado. Es lo mismo, pero sin queratina. Sin queratina. Entonces, esos epitelios tenemos. Las glándulas pueden ser exocrinas, pueden ser endocrinas. Exocrinas sintetizan una sustancia que la van a liberar al exterior o a una cavidad. Lágrimas, moco, saliva, enzimas, ¿no? Sudor, ¿no? Cualquier sustancia que se sintetiza en un tejido glandular y se libera al exterior a través de un conducto se llama glándula exocrina. Y aquella glándula que sintetiza sustancias pero que la libera a la sangre son glándulas exocrinas. Y ahí el producto es la hormona. Bien, hemos visto en el tejido epitelial que son avasculares, no se olviden, son tejidos avasculares, están separados por una membrana basal de red de tejidos, tienen un ciclo celular muy rápido. Las células se renuevan a partir de la membrana basal, o sea, de la capa basal. La primera capa, la capa basal, a partir de ahí se renuevan las células nuevas y van ascendiendo hacia la superficie para reemplazar a las células antiguas. ¿Qué quiere decir? Que las células que están en la superficie son las más antiguas, las más viejitas, y las que están en la profundidad son las más nuevas. Entonces la célula nace en la profundidad y va ascendiendo hacia la superficie. Es un epitelio estratificado. Y todos los días estamos descamando epitelios, ¿no? El epitelio se está renovando constantemente. Y lo otro es que tienen formas clásicas, ¿no? O son cúbicos, o son planos, o son cilíndricos. Por ahí hay formas de paraguas, formas de cáliz, que son ya particulares. Luego tenemos el otro tipo de tejido, el tejido conectivo, que llamamos tejido conjuntivo. El tejido conectivo o conjuntivo se va a diferenciar a partir casi exclusivamente de un tejido embrionario, que es el mesodermo. Mientras que el tejido epitelial se va a derivar de las tres hojas germinativas: del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. De los tres van a haber derivados epiteliales. Ejemplos ectodérmicos, por ejemplo, el epidermis. Ejemplo mesodérmico, por ejemplo, el endotelio vascular. Ejemplo de epitelio endodérmico, el epitelio del tubo digestivo, ¿no? Bien, yo te doy los ejemplos, y es lo mismo que lo voy a preguntar en el examen, No hay nada difícil acá. Todo es práctico, lo que le va a servir para su práctica rutinaria, de los otros cursos, su práctica de médico general. Acá no hay nada rebuscado, nada de especialidad. Todo es práctico y nada rebuscado, como digo. Del tejido conectivo, el tejido conectivo va a derivarse al mesodermo, pero el mesodermo va a pasar por un estadio previo, que es el mesénquima. El mesénquima. El mesénquima es el tejido del cual se van a derivar todos los tejidos, todos los tipos de tejido conectivo. El tejido conectivo general,
Vamos a abordarlos acá. Tejido conectivo podemos nosotros tener de tres tipos. Según la evolución más o menos de nuestro desarrollo, tenemos el tejido conectivo embrionario, ¿ya? Tenemos el tejido conectivo del adulto en general y tenemos el tejido conectivo especial. Entonces, esos tres tipos de tejidos conectivos vamos a tener, y así como clasificación general. El tejido conectivo embrionario, va a tener dos variedades. Una que se va a encontrar en el embrión y otra que se va a encontrar en un anexo de la placenta. ¿No? Entonces, en el embrión tenemos este, que es el mesénquima. Tenemos el mesénquima. ¿Y el mesénquima dónde deriva? De aquí, del mesodermo. ¿Ya? Pero también el tejido conectivo embrionario va a tener otro tejido conectivo. Es el tejido conectivo que se encuentra en el cordón umbilical en la gelatina de acuarma. Ese tejido conectivo se llama tejido conectivo. ¿Cómo? Mucoso, ¿cierto? Tejido conectivo mucoso. Bien, ese solamente está en el cordón umbilical. Una vez el parto, termina el parto y se pierde. El mesénquima no, el mesénquima se desarrolla en el embrioncito que luego se va a convertir en feto. Y a partir de este mesénquima van a surgir otros tejidos. Ese proceso se llama diferenciación, ¿no? Eso lo están aprendiendo en biología. El proceso son las diferenciaciones. Bueno, entonces, luego viene el tejido conectivo del adulto, que deriva también de ese mesénquima. Ese tejido conectivo del adulto también lo vamos a dividir en dos tipos. Uno que es muy compacto, que se llama tejido conectivo denso. Tejido conectivo denso. ¿Ah? Tiene mucho colágeno, mucho fibroblasto. Se llama tejido conectivo denso. Y también tenemos un tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo es un tejido que tiene poco colágeno, ¿ya? Y las fibras de colágeno son más chiquitas, más finas, más delgaditas. Mientras que acá son fibras de colágeno más gruesas y más abundantes. Entonces, denso y laxo. El laxo es un tejido que se va a encontrar generalmente en comunidad o en comunión o cerquita, pegadito a los epitelios. Es el tejido que se encuentra por debajo de un epitelio. Este es el epitelio, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que es un epitelio, después es un epitelio público? Acá está la membrana basal y por acá abajo está el tejido conectivo laxo. Siempre, a cualquier nivel. En la piel, la dermis superficial es un tejido conectivo laxo. En el tejido, a nivel de intestino, en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en todo nivel después del epitelio, que es la mucosa, viene la submucosa. Y en esa mucosa tenemos tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo siempre está asociado, pegadito a los epitelios, ya sea epitelio superficial como el epidermis, o ya sea la mucosa. La mucosa es un epitelio pero húmedo, ¿no? Mucosa bucal, mucosa esofágica, mucosa gástrica, mucosa nasal. Entonces, los epitelios húmedos les llamamos mucosas. Entonces, ahí están los tejidos laxos. ¿Por qué están tejidos laxos? Porque el tejido epitelial no tiene vasos, entonces los capilares están acá. La difusión de macronutrientes es del tejido conectivo hacia el epitelio. Y también a la inversa, los desechos van en reversa, atravesando la membrana basal. Entonces, por eso que el tejido conectivo a ese nivel es muy fino, muy delgado, poco colágeno y fibras muy delgadas para que haya una correcta, una adecuada difusión de diferentes sustancias. El tejido conectivo denso lo ubicamos en sitios donde se requiere mayor protección, mayor resistencia, mayor elasticidad, mayor fuerza. Hay dos tipos de tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso modulado, o también llamado regular, y el no modulado, o también llamado irregular. ¿No? Ya está. Entonces el tejido conectivo denso modulado y no modulado.
El modulado es aquel que tiene muchas fibras de colágeno, pero ordenadas, así, en forma ordenada. Mientras que el no modulado o irregular tiene la fibra de colágeno en forma al azar. Entonces, el que tiene esta forma, en forma ordenadita, la fibra de colágeno y los fibroblastos, es el regular o modulado. Y lo vamos a encontrar en tejidos que requieren mucha resistencia. Los tendones musculares, los polinomos y algunas cápsulas, entonces, los ligamentos, ahí encontramos tejido conectivo denso regular o modulado. Y el irregular o no modulado lo encontramos en tejidos que no tienen, no necesitan tanta fuerza. Como por ejemplo, el ejemplo típico es la dermis profunda. ¿Ya? Tejido conectivo especial. El tejido conectivo especial o tejido conectivo especializado vamos a tener de diferentes tipos. Uno es el tejido adiposo. Ya hemos visto la semana pasada. Tejido adiposo. El tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo. Su función es brindar energía, ¿no? Calor al cuerpo. Se van a ver en el tejido celdas transparentes con el núcleo rechazado hacia la periferia. Todo transparente. ¿Por qué? Porque acá la gran vapor de grasa que había se ha perdido en el procesamiento. ¿No? Así se va a ver. Tejido adiposo. Luego tenemos el tejido óseo. ¿No? En el tejido óseo vamos nosotros a ver algunas células que son las que forman el hueso, que son los, ¿sí? Por atrás, no interrumpa. Entonces tenemos algunas células que son el tejido óseo, las que forman el hueso son los osteoblastos, y las que se encuentran ya en el hueso, que son los osteocitos. Osteoblastos es una célula formadora del hueso. Y el osteocito es una célula que se encuentra en el hueso. O sea, yo observo un hueso ya formado, duro, voy a ver osteocitos. Pero si observo un hueso que está en pleno proceso de formación, voy a ver esos osteoblastos. Entonces, tejidos. ¿Qué otro tejido vamos a ver en el tejido conectivo especial? Vamos a tener tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso. Vamos a ver igual, células que se encargan de formar la matriz condroide. No agulla, por favor, llega tarde, usted de bulla. Condroblastos. ¿Ya? Condroblastos. Y los otros son los condrocitos. Pues donde se encuentra blandito el cartílago, se está formando, es el condroblasto. Y donde ya el cartílago se formó, se endureció, es el condrocito. ¿Qué otro tejido conectivo especial tenemos? Óseo, cartilaginoso. ¿Qué más? ¿Cuál otro? ¿Qué otro tejido conectivo especial conocemos? Sanguíneo. Sanguíneo, ¿verdad? Tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo. En el tejido sanguíneo vamos a tener tres elementos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Creo que eso es la semana pasada vimos. Tenemos ahí a los glóbulos rojos, eritroblastos. Cuando se maduran, eritrocitos. Los glóbulos blancos, leucoblastos. Cuando madura, leucocitos. Y las plaquetas son los megacarioblastos. Y cuando el megacarioblasto madura, megacariocito. Pero el megacariocito es una célula que todavía se encuentra en la médula ósea. El megacariocito se va a fragmentar. Su citoplasma se empieza a fragmentar y pequeñas porciones de megacariocito
salen a la sangre llamando trombocitos o plaquetas. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener algo clásico, ¿no? Por ejemplo, cuando la sangre se encuentra con mucha hemoglobina, ¿cómo le llamamos eso? O cuando tiene poca hemoglobina, creo que más que han escuchado. Anemia, ¿no? Anemia significa que hay poquitos eritrocitos. Y cuando hay muchos eritrocitos, ¿cómo se llama eso? Se llama cuando hay pocos se llama anemia. Y cuando hay muchos se llama, a ver, a partir de eritrocitos, ¿cómo lo llamarían? Lo mismo sucede cuando queremos hablar de glóbulos blancos y plaquetas. Cuando hay poquitos glóbulos blancos le llamamos leucopenia. Y cuando hay muchos, leucocitosis. Cuando hay muchas plaquetas es trombocitosis. Y cuando hay poquitas plaquetas, trombopenia. Ustedes han escuchado hablar de dengue, ¿no es cierto? Estamos ahorita en un periodo todavía bastante dengue. ¿El dengue por qué? ¿Qué se caracteriza? Una de las características del dengue es que disminuye las plaquetas. Los pacientes que tienen dengue tienen trombopenia, que es disminución de las plaquetas. ¿Y quiénes tienen no fue el nombre? Oye, me fue. Cuando uno sube la altura y hay poca captación de oxígeno, porque en la altura hay menos oxígeno que en el llano, entonces suele aumentar la hemoglobina sobre el valor normal, ¿no? Si acá nosotros tenemos 12, 13, 14, en el mejor de los casos de hemoglobina, en la altura 15, 16 es el promedio. Y hay personas que tienen 17, 18 que ya no pueden ni respirar porque la sangre se pone demasiado espesa, ¿no? Eso tiene un nombre, este es el medio de mi cuerpo. Bien, entonces todo eso en relación a la sangre, todos son tejidos conectivos especiales. ¿Ya? Tejido adiposo, igual, hay el adipoblasto y la célula madura es el lipoblasto o adipocito. Tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido sanguíneo. Todas las células son células fusiformes, significa que son alargadas, y todas tienen una matriz, ¿no? Todas son de tejido conectivo tienen esa característica, son fusiformes. Fusiformes significa que son alargaditas. Es como que lo hubiera estirado. Pueden ser grandes, pequeñas, cortitas, pero siempre son alargaditas. Y todas tienen matriz extracelular. Por ejemplo, el tejido conectivo adulto, la matriz extracelular está constituida básicamente de colágeno, pero en algunos lugares pueden haber fibras elásticas, en otros lugares pueden haber fibras reticulares. El tejido conectivo, el tejido adiposo, su matriz extracelular son las fibras reticulares. El tejido óseo es la matriz osteoide. El tejido cartilaginoso es la matriz condroide. Y la sangre es el plasma. Esas son las características, esas son las matrices de cada una de estas células. Todas tienen células que son en algún momento fluocelulares y tienen la matriz alrededor. Esa es la característica del tejido conectivo. Acá tenemos, por ejemplo, la columna vertebral. La columna vertebral no solamente es hueso, la columna vertebral también tiene tejido conectivo, un tejido fibroso que está rodeando al núcleo pulposo, que es un remanente de la notocorda. Entonces, ahí por ejemplo, tenemos esa patología se llama hernia discal, ¿no? Cuando el núcleo pulposo se sale de su sitio y comprime una raíz de la médula, de un nervio, ¿no? Una raíz nerviosa de que sale a partir de la médula espinal. Eso produce dolor intenso, ¿no? Cuando es muy fuerte, eso tiene que operarse. Se tiene que sacar el núcleo pulposo para tratar de calmar el dolor y no esté molestando. Esto es lo que hemos hablado, ¿ya? Tejido conectivo, la clasificación de tejido conectivo.
mesénquima. ¿Ya? Mesénquima. El mesénquima que deriva del mesodermo. Entonces, hay células que son blastos, los cuales van a dar lugar a los que son citos, que son células maduras. Recordar, no olvidar, que el mesodermo no solamente produce células, todas las células que hemos visto, hueso, cartílago, sangre, tejido adiposo, sino también el mesodermo también puede dar lugar a algunos tipos de epitelios. Por ejemplo, ¿cuáles? Acá hay dos ejemplos. La célula mesotelial es un epitelio. ¿Dónde se encuentran los mesotelios? En las cavidades corporales, ¿no? La cavidad pleural está cubierta por un mesotelio, que justamente se llama pleura. La cavidad pericárdica, lo mismo, el pericardio. La cavidad abdominal está cubierta por el peritoneo, ¿no? Entonces, esas cavidades corporales se llaman mesotelios, que derivan del celoma, que ustedes van a estudiar en biología. Y las células endoteliales, se encuentran en todos los vasos sanguíneos. Venas, arterias, linfáticos, tienen esas células endoteliales. Entonces, todas ellas parten a partir de una célula madre mesenquimatosa indiferenciada que va a empezar a dar varias líneas de diferenciación, ¿no? Entonces, el tejido conectivo más conocido, llamado el fibroso, fibrocolaginoso, etc., es lo que más abunda. Hemos visto nosotros que tenemos el fibroblasto, que es la célula inmadura, el fibrocito, que es la célula madura. Son células alargadas por su matriz celular, donde lo que más predomina son las fibras elásticas, ¿no? Tenemos fibras colágenas. El tejido fibrocolaginoso puede ser laxo, puede ser denso. Las funciones: sostén de vasos sanguíneos, separan las diferentes capas funcionales de tejidos y órganos, sostén de células, sostén. Entonces, tejido conectivo siempre lo vamos a asociar con un tejido que se encarga de una arquitectura que sostiene otros tejidos, ¿no? Y eso, cuando es un órgano sólido, le llamamos parénquima o estroma. ¿O es parénquima o es estroma? ¿Ah? El tejido conectivo forma parte del estroma, ¿verdad? Forma parte del estroma. El estroma es lo que sostiene un órgano, ¿no? Es lo que sostiene el órgano. Entonces, ahí se tejen una serie de tractos que fueran como columnas o paredes que sostienen al órgano. Por ejemplo, un hígado. Un hígado está formado por hepatocitos. La célula principal es el hepatocito. Pero el hepatocito, ¿qué cosa es? El hepatocito es una célula, es un epitelio. El hepatocito es un epitelio. Es un epitelio cúbico simple. Es un epitelio el hepatocito. Entonces, estos hepatocitos no están en el aire, están sostenidos por algo. Y ese algo es una red de fibras que van a darle como dice ahí, sostén, ¿no? Y eso se le llama, cuando es un órgano, estroma. Ese estroma está formado por tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo. Generalmente casi todos los tejidos, el estroma está formado por tejido conectivo. Hay excepciones siempre, ¿verdad? Pero por el momento en general es así. Miofibroblastos también pueden haber, no son muy frecuentes, generalmente se encuentran en sitios donde hay reparación, es decir, úlceras. En sitios de mucho proceso reparativo o de colágeno, ahí hay miofibroblastos. El tejido cartilaginoso, aquí sí vamos a detener un poquito. Tenemos ahí, hemos hablado más o menos aquí. Acá menos. El tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso. Ya está. Tenemos el cartílago. Es un tipo de tejido conectivo especial. Este tejido especial está formado por dos células. Uno que es el condroblasto, es el que produce el
el cartílago, el que produce la matriz, y cuando ya está formado el cartílago por él ya duro, endurecido, se encuentra el condrocito. Condroblasto y condrocito. Y lo que está alrededor es la matriz condroide. Entre ellos forman el cartílago. Ahora, nosotros vamos a tener tres tipos de cartílago. En nuestro cuerpo encontramos tres tipos de cartílago. Tenemos cartílago, el que tenemos, el que abunda más, es el hialino. Cartílago hialino. Es un cartílago flexible, no, perdón, es un cartílago rígido. Es un cartílago rígido, resistente, que lo vamos a encontrar en estructuras donde se requiere fortaleza, rigidez. Por ejemplo, la tráquea, nuestra vía respiratoria nunca se puede colapsar. Si se colapsara y cuando estuviéramos durmiendo, pues sería un problema poder respirar. Habría mucha dificultad para respirar. Entonces la vía respiratoria siempre tiene que estar abierta, ¿no? Permeable. La tráquea, la laringe, toda la tráquea, toda zona, los bronquios tienen cartílago. Y eso es un cartílago que no se cierra, está siempre abierto. Este tipo de cartílago es hialino. Las articulaciones tienen cartílago hialino. El otro cartílago que vamos a tener, cartílago elástico. El cartílago elástico es justamente en estructuras donde se requiere un poco una elasticidad. No se requiere algo duro, rígido, sino algo más elástico. Clásicamente para lesiones auriculares, la epiglotis, por ejemplo, ¿no? Ahí encontramos cartílago elástico. Y tenemos el fibrocartílago. Ahí tenemos los tres tipos de cartílago. Cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago. Ahora, todos tienen la misma característica, todos tienen condroblastos, tienen condrocitos, tienen matriz condroide, pero cada uno difiere en algunas características en cuanto a su constitución, sobre todo a nivel de la matriz, esta parte de acá. Lo que lo diferencia es esto, la matriz condroide. Eso es lo que va a diferenciar un cartílago de otro cartílago. Hagamos aquí. Aquí, los componentes extracelulares del cartílago, o sea, lo que está en la matriz condroide, tenemos proteínas fibrosas, como el colágeno tipo 2, que le da estabilidad mecánica, los glucosaminoglicanos, que vamos a encontrar en el cartílago son el ácido hialurónico, el sulfato de condroitina y el queratansulfato, los cuales van a poner resistencia a las deformaciones. Los glucosaminoglicanos unidos con fuerza forman la matriz extracelular que resisten a la deformación. Y otra cosa interesante que también acá aparece y me hace recordar es que las moléculas pequeñas pueden difundir a través de la matriz extracelular. ¿Por qué? Porque el cartílago, igual que el epitelio, no tiene vasos sanguíneos. El cartílago es semejante al epitelio, no tiene vasos. Por eso que estas moléculas pequeñas que se encuentran en la matriz, que se encuentran formando la matriz extracelular, el ácido hialurónico, todas esas estructuras que ven ustedes aquí, permiten que haya difusión de las moléculas, de cualquier sustancia que vaya a nutrir o eliminar desechos del cartílago, por lo que no tienen vasos. ¿Cómo diferenciamos cartílago hialino, fibrocartílago y cartílago elástico? ¿Ahí lo pueden ver? El cartílago hialino en la matriz solamente tiene colágeno tipo 2. El fibrocartílago tiene colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2. Y el cartílago elástico, aparte de tener fibras elásticas, pero aparte de tener colágeno tipo 2, tiene fibras elásticas. Vamos a ver. Entonces el cartílago hialino tiene colágeno 2. El elástico tiene colágenos 1 y 2. Y el el fibrocartílago tiene colágeno
1 y 2. Y el cartílago elástico tiene el colágeno 2 más fibras elásticas. ¿Dónde se encuentra esto? En la matriz, ¿ya? En la matriz celular. Porque el condroblasto y el condrocito no va a cambiar, va a ser lo mismo, ¿ya? No cambia, es lo mismo. Entonces, esa es la diferencia. La matriz, dependiendo de esas características, va a haber diferente tipo de cartílago. Otra característica del tejido cartilaginoso es que son células vacuoladas. Aquí las células, ¿qué significa vacuoladas? Que van a estar depositadas sobre la estructura, de esta forma, así lo vamos a ver, como unas células transparentes en una gran cavidad. Esa característica es propia de los cartílagos. El hueso no tiene esa característica, el tejido de ninguno. Se van a ver así como vacuolas, y en el centro de esa vacuola la célula del cartílago, ¿no? Que puede ser condroblasto o puede ser condrocito, ¿sí? Doctor, el que carece del pericondrio es el fibrocartílago o es el elástico. ¿El pericondrio? Sí, había leído que carecía, pero no me acuerdo cuál era. ¿Qué es el pericondrio? Sobre los tejidos. No, pero ¿qué es el pericondrio? Acá dice el conjunto colágeno subregular. Está en su PPT del profesor Luis Tavares. Está bien, pero ¿qué es pericondrio? Pericondrio es una estructura. ¿Qué es pericondrio? Partamos por ahí. ¿Qué es pericondrio? Vaya tejido conjuntivo colagenoso irregular. Ya, pero está bien, está formado por tejido conectivo. El pericondrio está rodeando al cartílago, ¿ya? El pericondrio es un órgano, es una estructura, mejor dicho, que se encarga de proteger al cartílago, se encuentra por fuera. Por fuera, si acá tenemos el cartílago, lo que está rodeando, digamos, la telita que rodea al cartílago, que es la telita que rodea al cartílago, se llama pericondrio. Pericondrio, ¿ya? Y está formado por tejido conectivo. Y el tejido conectivo está formado por fibroblastos y por colágeno. ¿Quiénes tienen este tipo de tejido, este pericondrio? El hialino y el elástico, ¿no? El elástico. El fibrocartílago lo que tiene es abundante colágeno. Es un tejido que tiene condrocitos y algunos que otros condroblastos, pero muy escasos. El fibrocartílago lo que tiene abundante es colágeno. Es el que tiene más colágeno de todos, ¿ya? Es el que tiene más colágeno. Tiene mucho colágeno y muy poquito condrocitos. Ese fibrocartílago. ¿Dónde lo encontramos ese fibrocartílago? Generalmente lo encontramos en la columna vertebral. En la columna vertebral, en las uniones de los huesos planos de la pelvis, encontramos el fibrocartílago. Bien, entonces el pericondrio es una parte que está por fuera del cartílago. Es el equivalente al hueso al periósteo. El equivalente, en el hueso tenemos periósteo, que vamos a ver. Entonces, periósteo, pericondrio son equivalentes. El periósteo está por fuera del hueso, el pericondrio está por fuera del cartílago. El periósteo y el pericondrio es lo que comúnmente lo conocen como aponeurosis, ¿no? Macroscópicamente en anatomía dicen aponeurosis. Le estaba diciendo que la característica de las células, de los condroblastos, de las células de cartílago, están en forma de una laguna. O sea, es la forma como tienen ustedes que reconocer el tejido. Van a ver células lacunares, así. Entonces, de esa forma yo sé que estoy en un cartílago, vamos a ver ahorita. Y esa cavidad o laguna se llama condroplasto. Condroplasto. ¿Verdad? Condroplasto. Bueno, ya hemos dicho que es condroblasto, que es condrocito.
Acá podemos ver, ¿eh? Ahí ven ustedes, este es un esquema de cartílago hialino. La parte periférica del cartílago hialino se llama pericondrio, ¿lo están viendo? Luego, por debajo, inmediatamente por debajo del pericondrio, se encuentran los condroblastos. Los condroblastos son más pequeños y el núcleo hipercromático. Y luego tenemos a los condrocitos. Los condrocitos son más grandes y con un núcleo más pálido. ¿Ya? Esa es la secuencia más o menos. Pericondrio, que está por fuera, que es el tejido conectivo que es su compañera. Luego vienen los los condroblastos y luego vienen los condrocitos. Y todo el material que está por fuera de ellos se llama matriz condroide. Como es cartílago hialino, lo que van a ver en esa matriz condroide es colágeno tipo 2. Este es un esquema que es como uno debería dibujar, y esto que es una fotografía, ¿no? Aquí igual, pericondrio, los condroblastos en la periferia, los condrocitos al centro. Ya son células vacuoladas. Ahí están. Y el material rosadito que separa una de otra se llama matriz condroide. ¿Cómo reconozco un pericondrio, por ejemplo? Vamos a hacer un momento acá. ¿Cómo yo sé que esto es pericondrio? Porque lo que voy a ver son fibroblastos. Y ahí, en la parte superior, acá, un poquito que se pierde, pero acá no lo ven, una célula alargadita. Estos son fibroblastos. ¿Ven? Estas son las que son así de tipo alargadas, fibroblastos. Lo que son así redonditas y vacuoladas de acá es el núcleo, pero por fuera del núcleo hay un espacio blanco. Son células vacuoladas. Estos son condroblastos, pero si lo hago más chiquito, ahí acá ves. Aquí están los fibroblastos. ¿Ven? Células alargaditas, fibroblastos. Acá lo que hay es fibroblastos y colágeno. Está protegiendo el cartílago por fuera, pericondrio. Acá lo que tenemos es condroblastos. En la periferia se está formando el cartílago. Estos condroblastos están formando la matriz condroide, acá. Y acá en el centro ya el cartílago está duro. Acá lo que hay están los condrocitos. ¿Ven? Condrocitos son células grandes, vacuoladas. Siempre tienen una vacuola ahí. Por eso les decía que uno reconoce un cartílago automáticamente porque tiene vacuola. Son células grandes y vacuoladas. Al centro, condrocitos. En la periferia, condroblastos. Y por fuera, el pericondrio. ¿Y cómo reconozco que es pericondrio? Porque las células son alargadas. Estos son fibroblastos. Estos núcleos alargados, fibroblastos. Y lo que está por fuera de los núcleos es colágeno. Este es colágeno, ¿no? Este es fibroblasto. Este es fibroblasto, todo el resto es colágeno. Entonces es pericondrio. Ese es cartílago, entonces cartílago hialino. Vamos bajándolo. El cartílago elástico es muy parecido al cartílago hialino. Igual, tiene su pericondrio, tiene su zona de osteocondroblastos y zona de condrocitos. Pero, ¿qué se agrega? ¿Ven esas líneas ahí que están en la matriz? Esas líneas corresponden a las fibras elásticas. Entonces, la matriz condroide del cartílago elástico tiene fibras elásticas. ¿Ya? Tiene fibras elásticas. Ahí está, es un esquema y en el esquema está representado de esa forma. Líneas en la matriz extracelular. Y en una fotografía es así. Es una fotografía en blanco y negro, pero es una fotografía de cartílago. Pericondrio, está la P. En esta zona están los condroblastos, acá están los condrocitos, y ahí se pueden ver las líneas, ¿ven las líneas? Esta coloración así oscura es adrede para poder notar las líneas. Esas líneas son las fibras elásticas. Entonces, el cartílago elástico hay colágeno tipo 2, igual que en el hialino, pero se le agrega fibras elásticas. Y luego tenemos el fibrocartílago. ¿Qué es lo que predomina en el fibrocartílago? Las fibras de colágeno. Este es un esquema y tenemos los condrocitos que están ahí, células vacuoladas,
una fotografía de eso sería de esta forma. Así. Lo que predomina es colágeno. El colágeno. Están los osteocitos, condrocitos, perdón, condrocitos. Y acá no hay el pericondrio que menciona su compañero. Eso es lo que Sí, fibrocartílago. Ese es fibrocartílago. Con esto ya vamos a terminar lo que es tejido conectivo, tejido cartilaginoso. Luego, ya esto hemos visto la semana pasada, tejido difuso, hemos visto que hay tejido difuso unilocular, multilocular, que no vamos a hablar mucho de esto. Ahí lo tienen ustedes. El unilocular, una gran vacuola de grasa. El multilocular, unas múltiples pequeñas vacuolas de grasa. El unilocular se ve transparente blanco. ¿Por qué? Porque el tejido ha sido eliminado durante el procesamiento. Y esto macroscópicamente es amarillo. Yo corto la grasa y la veo amarilla. Pero cuando la proceso la veo blanca, porque la grasa se va en el procesamiento. El adipocito marrón se va a ver en la grasa parda. Macroscópicamente es un aspecto medio naranjado, medio marrón. Y cuando lo procesamos, se van a ver pequeñas vacuolas como burbujas en el centro. Ahí, ¿ven? Múltiples pequeñas vacuolas pequeñitas. Aquí está la grasa, acá. Solamente que esa vacuola es pequeña. Y este es un adipocito que tiene mucha mitocondria. Tiene mucha mitocondria. Proporciona calor, energía. La grasa amarilla, que es esta unilocular, la encontramos en todo el cuerpo. La grasa parda o marrón la encontramos en la etapa fetal. ¿Ya? Al nacimiento, durante la niñez, también tenemos adipocito marrón, o sea, grasa parda. Pero esa grasa parda, conforme pasan los días o los años, va desapareciendo, va evolucionando. Y suele quedar restos en la zona proximal de las extremidades superiores e inferiores. ¿Ya? En las nucas también. ¿Ya? En esas zonas puede haber restos de grasa parda. Que cuando nosotros encontramos alguna tumoración cercana a estas zonas proximales de las extremidades, tenemos que sospechar siempre de malignidad. ¿Por qué? Porque la grasa parda, que es una grasa de más de etapa fetal, se considera como una grasa inmadura y tiene mucha inestabilidad y puede malignizarse. Entonces, cualquier tumoración que uno tenga en los remanentes, en las zonas proximales de las extremidades, hay que estudiarla obligatoriamente para descartar cáncer. ¿Ya? No es que haya cáncer, pero hay que descartarlo siempre. Ya, entonces acá podemos ver la diferencia entre adipocitos uniloculares, que son todos. Esta es una coloración especial que se llama tricrómica. En la coloración tricrómica de Mason, tricrómica, me va a dar tres colores, y el color verde que ustedes ven ahí, el turquesa, es el tejido conectivo, específicamente el colágeno. Y todas esas grandes vacuolas que ven ustedes ahí transparentes corresponden al tejido adiposo unilocular o grasa madura, que llamamos, ¿no? Mientras que el multilocular, como es algo que predomina en la etapa fetal, se le llama grasa inmadura comúnmente. Entonces acá tienen ustedes la grasa, ahí está la grasa parda o grasa inmadura. ¿Ya? Todos estos que están acá que tienen como unas vacuolas en su citoplasma, ¿ves? Esas grandes vacuolitas que están llenas de vacuolas, esta de acá es la grasa parda, o también llamada multilocular, que es de predominio en la etapa fetal. Postnatal tenemos en la niñez, pero debe ir desapareciendo poco a poco. Entonces, esto se conoce como grasa inmadura. Y de esto nos tenemos que cuidar porque si persiste la adultez, puede malignizarse en las zonas que ya les mencioné. Entonces, ese es el otro tipo de grasa. Acá pueden ver los dos tipos de grasa, uno al lado del otro. El adipocito blanco o unilocular y el adipocito pardo o multilocular. Grasa amarilla y grasa parda.
¿Ya? Bien, con eso terminamos la parte que es adiposito, tejido adiposo, que ya lo hemos visto. Y ahora sí vamos a hablar un poquito más extenso de lo que es el tejido óseo. ¿Ya? El tejido óseo. Igual es un tipo de conectivo especializado, como es ahí. Tiene potente matriz celular mineralizada, lo que lo hace un tejido duro. La matriz de enfermedades sale de fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita y brindan protección y sostén como parte principal del tejido óseo. Ahí vamos a ver. Ahora, el tejido óseo también lo vamos a clasificar. Lo vamos a clasificar. A ver, acá vamos a ver. Tejido óseo. El tejido óseo también va a tener células que son los osteoblastos, que cuando maduran se van a convertir en osteocitos. Van a tener la matriz osteoide y va a haber una tercera célula acá, que es importante porque se encarga de la reabsorción ósea, se encarga de la remodelación ósea, porque el tejido óseo está también en constante formación y reabsorción. Esa célula se llama osteoclasto. ¿Ya? Vamos a tener tres tipos de células: osteoblasto, osteocito, la matriz osteoide y el osteoclasto. La matriz osteoide es una matriz mineralizada, donde se va a depositar calcio, ¿no? Que se va a juntar el calcio con el fosfato y se va a precipitar en el hueso, en la matriz osteoide, va a hacer que la matriz osteoide se haga dura. Vamos a tener dos tipos de huesos. Cartílago, vieron tres tipos de cartílago, ¿se acuerdan? De hueso hay dos tipos de hueso. Acá lo ven: hueso compacto y hueso esponjoso. Entonces tenemos hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto y hueso esponjoso son una clasificación desde el punto de vista histológico, no es la clasificación del hueso desde el punto de vista macroscópico, ¿no? Porque macroscópicamente en osteología ustedes van a ver que hay huesos largos, huesos cortos, huesos planos, etc. Es una clasificación histológica funcional: hueso compacto, hueso esponjoso. El hueso compacto lo vamos a ver en la parte generalmente periférica de los huesos. La zona más dura, más rígida, es el hueso compacto, que está en la parte externa del hueso. Y la zona central del hueso, que está como con una serie de agujeros, esto es un hueso esponjoso. ¿Ya? Se le compara con una esponja porque tiene muchos agujeros, pero no es que sea blandito, es duro, es rígido igual que hueso. Pero es un hueso más blando que este de acá, es más débil que este de acá. Acá tenemos el hueso esponjoso y acá tenemos el hueso compacto. Entonces, el hueso compacto está en la periferia de los huesos, y en el hueso compacto vamos a encontrar una estructura fundamental, que es esta que está por acá. ¿Está por acá? Que se llama osteoma. ¿Ya? La osteoma o complejo de Havertz la vamos a ver en el hueso compacto. ¿Qué es el osteoma o complejo de Havertz? Es la estructura histológica más pequeña del hueso. Es la estructura funcional. ¿Ya? La estructura funcional más pequeña del tejido óseo. Se llama osteoma. Y en el hueso esponjoso, que es esto que está por acá,
vamos a encontrar dos cosas. Las trabéculas óseas que son esas estructuras que se ven aquí alargaditas. Cada una de las estructuras alargaditas se llaman trabéculas. ¿Perdón? No son espacios, son las estructuras que estoy. Bueno, estas estructuras alargaditas se llaman trabéculas. ¿Ya? Esas se llaman trabéculas. Entonces, esas trabéculas van a estar así de repente, una, otra va a estar por acá, otra va a estar por acá, otra va a estar por acá, y van a quedar ahí espacios. ¿No? Por eso que se llama esponjoso, porque van a quedar pequeños huequitos, orificios. Pero cada una de estas estructuras se llama trabécula. Y en los espacios, porque hay unos espacios que están en el centro, son los orificios, en esos orificios va a estar la médula ósea. Entonces, en un hueso esponjoso vamos a tener dos cosas. Vamos a encontrar las trabéculas óseas, que son las que son como pequeñas laminillas de hueso, que están una a la otra, unidas una a la otra, y van dejando cavidades. Estas cavidades no están vacías, están llenas. ¿De qué están llenas? De la médula ósea. Pero la médula ósea se encuentra en el hueso esponjoso. Como en el hueso esponjoso hay trabéculas, también muchos lo llaman hueso trabecular, ¿no? El nombre correcto es hueso esponjoso. Pero también por ahí pueden escuchar que alguien diga hueso trabecular si se está refiriendo al hueso esponjoso. El hueso compacto es rígido, duro, está formado por osteomas, o también llamadas complejo de Haber. Osteoma, o también llamada complejo de Haber, que es la estructura fisiológica más pequeña del hueso. Ahí está apuntado. Entonces, el hueso tiene rigidez, tiene dureza, sostén mecánico para, por ejemplo, las costillas, locomoción, los huesos largos, protección del cráneo, almacén metabólico. Eso es muy importante. El hueso es un almacén de muchos minerales, de muchas sustancias. Cuando nuestro cuerpo requiere algún mineral, se echa mano al hueso. Y de lo que más usa es calcio. Nuestro cuerpo a veces necesita calcio para sus funciones corporales, celulares. ¿Y qué hace nuestro cuerpo? Actúan dos hormonas en relación al hueso, van a participar dos hormonas. La paratormona y la otra es la calcitonina. ¿Ya? La paratormona y la calcitonina son dos hormonas que se encargan del metabolismo del hueso. Ambas se van a producir aquí a nivel del cuello. La paratormona la producen las glándulas paratiroides y la calcitonina, la glándula tiroides. Entonces son células que se encuentran a nivel cervical y producen estas dos hormonas que se encargan del metabolismo del calcio, que a la larga es la que se encarga de dar la remodelación ósea, porque lo que hace que haya hueso es que la matriz osteoide se mineraliza y se va a mineralizar con calcio, que se va a unir a un fosfato, ¿no? Entonces esta unión del calcio con el fosfato permite que los huesos se endurezcan. Un poquito más. Osteoclasto, endocito, hemos visto. Osteoclasto modifica la forma del hueso depositado. El osteoide es un tejido sostén colagenoso, tiene colágeno tipo 1 y es un gel de proteínas específicas llamadas osteocalcina que fijan intensamente los iones de calcio. Ese es el osteoide. El depósito de sales minerales en el osteoide da rigidez al hueso y resistencia mecánica característica. El hueso es un tejido dinámico, se forma y destruye constantemente por factores hormonales como estas o fisiológicos.
¿no? Fisiológicas tienen que ver con el movimiento. Si uno tiene mucha actividad, mucho movimiento, mucho ejercicio, los huesos se van a mineralizar más. Pero si uno tiene reposo, no hace ejercicio, está acostado en cama, los huesos se debilitan, ¿no? Pierden calcio. Ahora, dentro ya de los tipos del hueso específicamente, ya yendo ya a la parte más estructural, podemos ver que así como hay tejido conectivo denso y laxo, también hay un tejido, en el caso del hueso, hay también un tejido óseo entrelazado y tejido óseo laminar. El entrelazado, se llama así por la organización aleatoria de las fibras de colágeno y es mecánicamente débil, ¿no? Y el hueso laminar es por la disposición paralela angular del colágeno, forma láminas mecánicamente resistentes. ¿Dónde se encuentra el colágeno? Lo repito nuevamente acá, en el osteoide. El osteoide es un tejido colagenoso, donde se encuentra el colágeno. En huesos, un paquete de proteínas específicas llamadas osteocalcinas, que son las que finalmente van a fijar el calcio. Entonces, dependiendo de este osteoide, podemos tener un hueso entrelazado o hueso laminar. El entrelazado es más débil y el laminar es mucho más resistente. Bien, ahora vamos a ver un poco de la arquitectura de la ósea, ya desde el punto de vista histológico. ¿Qué vamos a ver nosotros en el hueso? Al microscopio, y en esta práctica lo van a ver, vamos a ver ahí la estructura fundamental del hueso, histológica, funcional, más pequeña, se llama osteoma y la vamos a ver en el hueso compacto. Esto acá es un osteoma, también llamada complejo de Havertz. Complejo de Havertz o osteoma es esto, todo esto, todo. El complejo se llama complejo de Havertz porque tiene varias estructuras, varias células. Al centro hay un orificio. El orificio se llama conducto de Havertz. Este orificio o conducto de Havertz está rodeada por una telita de tejido que se llama endoósteo. Y en el endoósteo se encuentran los osteoblastos. Entonces, en la parte periférica, acá, están los osteoblastos, acá. En una telita de tejido que se llama endoósteo. Entonces, acá se empieza a formar el hueso, en los osteoblastos. Luego, ustedes ven aquí que hay una serie de ranuras, ¿no? De forma de circunferencia. Cada una de ellas es una lámina de hueso, ¿no? Como que uno cortó un árbol, como si fuera el tronco de un árbol y se ven muchas ranuritas. Igual acá, cada ranurita, cada línea es una lámina de tejido óseo, es un tejido laminar acá. ¿Y cómo lo demostramos? Estas son las que están acá alargaditas, oscuras, son osteocitos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos tejido óseo laminar, láminas concéntricas de tejido óseo laminar, y acá están sus correspondientes osteocitos. Acá abajo también son osteocitos. Entonces, el sistema de Havertz está constituido por láminas concéntricas de tejido óseo con sus correspondientes osteocitos. Está el endoósteo, donde se encuentran los osteoblastos, el conducto de Havertz, y por el conducto de Havertz van a circular vasos sanguíneos, arterias. El hueso sí es vascularizado. Entonces por aquí está, por aquí pasan los vasos sanguíneos, por el conducto de Havertz. Entonces todo es un sistema de Havertz. Ahora, cuando el sistema de Havertz, cuando el conducto de Havertz, en lugar de ser en forma vertical, como está acá, cuando está en forma vertical, así como esto, se llama conducto de Havertz. Pero cuando está el conducto de Havertz ya no vertical, sino en forma horizontal, como esto de acá, o como este que está por aquí, se llama conducto de Volkmann. O es Havertz o es Volkmann. Havertz vertical, Volkmann horizontal. Esa es la forma como llamamos acá está el sistema de Havertz o osteoma. Por el centro está pasando un conducto, si es vertical, conducto
conducto de Haber y horizontal conducto de Wolman. El hueso también tiene acá afuera está el periósteo. Acá está el periósteo. Y acá adentro está el endoosteo. Periósteo en la parte externa del hueso, endoosteo en la parte interna del osteoma, rodeando al conducto de Haber. Acá está el endoosteo. Y acá afuera está el periósteo. Eso es entonces en relación al hueso. Ahí ven macroscópicamente un hueso, como esas maduritas que me quieren hacer los Haber, sistema de Haber, conducto de Haber. Y acá representamos a las tres células que habíamos mencionado: osteoblastos y osteocitos van a derivar de un mismo origen. Son células que nacen de una célula progenitora procomún, ¿no? La célula es una célula progenitora osteogénica, como es ahí. Una célula progenitora osteogénica común va a dar lugar al osteoblasto y después va a dar lugar del osteoblasto al osteocito. Pero el osteoclasto no deriva de ahí. El osteoclasto es otro tipo de célula. El osteoclasto se forma en otro lugar. El osteoclasto se forma en la sangre, en la médula ósea. En la médula ósea se forma la sangre, que es otro tipo de tejido conectivo. Dentro hemos hablado que en la sangre hay tres tipos de células: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos, o sea, dentro de los leucocitos, hay un tipo de leucocito que se llama monocito. Este monocito nace en la médula ósea, pasa a la sangre, como todas las células, y luego el monocito sale de la sangre y se va al tejido. Pero ni bien sale de la sangre y se va al tejido, se va a transformar en otra. Esa misma célula se va a diferenciar en otra, que se llama macrófago. El macrófago es una célula fagocítica, que tiene función de fagocitosis, que tiene varias funciones, pero es una gran célula fagocítica. Macrófagos no vemos en la sangre, los macrófagos únicamente están en el tejido conectivo, pero cuando el macrófago se va al hueso y se queda radicando en el hueso, se le llama osteoclasto. Son células multinucleadas muy grandes que se encuentran en la periferia del hueso, en una zona de depresión que se llama laguna de Hodge. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, cada macrófago, los macrófagos son considerados células residentes del tejido conectivo. Ya la semana pasada vimos eso. En el tejido conectivo hay células residentes y hay células transeúntes. Células residentes son los macrófagos, igual que un fibroblasto, por ejemplo. Pero los macrófagos, si la célula se va al hueso, se le llama osteoclasto. ¿Qué pasa si la célula se va al sistema nervioso central? Se le llama microglia. ¿Qué pasa si está en el hígado? Se llama célula de Kupffer. Si está en el riñón, se le llama célula mesangial. Entonces, ese macrófago se va a especializar dependiendo dónde se encuentra ubicado. En el hueso se le llama osteoclasto y se encuentra, y son células multinucleadas, significa que es la unión de varios macrófagos. Porque una célula tiene solamente una célula, es así. Pero si yo encuentro una célula con varios núcleos, significa que ha habido la fusión de varios macrófagos. ¿Ya? Una célula por sí misma no puede tener tantos núcleos, sino que se fusionan varios macrófagos y dan lugar a una célula más grande, que es la que está ahí, que es el osteoclasto. Bien, vamos entonces avanzando. Los tipos de células. Células óseas, entonces, las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos que tienen otro origen. Aquí en este gráfico también pueden ver ustedes la ubicación donde podemos encontrar las diferentes tipos de células. Por ejemplo, la célula osteoprogenitora
progenitora, las células osteoblásticas, las células acá están las células osteoprogenitoras, que son estas que están por acá. Estos son los osteoblastos y estos son los osteocitos. Los osteocitos, ¿vieron cómo tienen esa característica? Todo lo que es amarillo es la matriz osteoide, que se ha solidificado. Por eso que están al centro. Por eso que los osteocitos están al centro, que se arrancan. Los osteoblastos, miren, ¿dónde están los osteoblastos? Y las células osteoprogenitoras están en la periferia del hueso, acá. ¿Y dónde encontramos a los osteoblastos? En la parte interna del hueso, pero en la periferia también, pero en la parte interna. Ahí se encuentran los osteoblastos. ¿Ven? ¿Ven la ubicación? Es importante acá. En la parte central, osteocito. En la parte periférica, pero hacia la parte externa, los osteoblastos y las células progenitoras, que van de la mano. Y en la parte interna, pero periféricamente, están las células osteoclastos. Entonces, las células osteoprogenitoras derivan de células mesenquimales primitivas. Los osteoblastos son células formadoras de hueso, son las células que forman la matriz osteoides, producen vesículas de matriz ricas en iones de calcio y fosfato, y además de enzima fosfatasa alcalina. ¿No? ¿Quién? Los osteoblastos. Aquí están los osteoblastos. Están en la parte periférica del hueso, formando hueso nuevo. Osteocito son osteoblastos inactivos, situados en el interior de los sustancias artificiales clasificados. O sea, cuando ya se endureció, es como ponemos la vereda con cemento fresco, en el centro ponemos una piedra. Cuando se endurezca toda la mezcla y se forme la vereda, la piedra que está al centro es un osteocito, ¿no? Mientras todo esté blandito, son osteoblastos. Pero ya cuando se endurece todo, se llama osteocito. ¿Y por qué se endurece? Porque estas sustancias de la matriz intracelular atraen el fosfato de calcio. Y los osteoclastos se encargan de remodelar el hueso. Y miren, se encuentran ahí, hay una depresión acá, ¿ven ustedes? Eso se llama bahía de reabsorción, o como dice aquí, bahía de Hopkins, ¿no? Las bahías de Hopkins, o lagunas de Hopkins o bahías de reabsorción, son las depresiones donde se alojan los osteoclastos. Interviene en la renovación ósea durante el proceso interno de remodelación y renovación. Osteoblastos, osteocitos. ¿Ven? Osteocitos. Todas sus células alargaditas, fusiformes, ¿no? Características del tejido conectivo. Osteoblastos, osteocitos. Con una coloración dicrónica resalta el colágeno. Y la matriz osteoide tiene colágeno. Bueno, ¿cómo se produce este tipo de osificación o el endurecimiento del hueso? A partir de la formación de la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es justamente la unión del calcio con el fosfato. Entonces, para que haya mineralización debe estar aumentada la concentración de calcio y fosfato. Doctor, tengo clase. ¿Ya? Estamos acabando. ¿Cómo veías? Es un taller. Ya, bien. Gracias. Entonces acá tenemos, bueno, ya vamos a terminar con esta parte mejor. La parabromona y la calcitonina, ya hemos mencionado que se encargan del metabolismo del calcio. La calcitonina se encuentra en la glándula, es producida por las glándulas tiroides por unas células llamadas células C, ahí está. Las células C son las que producen la calcitonina. Y la parabromona es producida por las glándulas paratiroides. Hueso compacto, hueso esponjoso. ¿Ven la diferencia entre hueso compacto y hueso esponjoso? Estos orificios que ven ustedes ahí del hueso compacto son los conductos de Haber. Y el hueso esponjoso son cavidades que están llenas de médula ósea. Y lo que está por fuera ya recubriendo el hueso se llama periósteo. Hueso compacto por acá, como sistema de Haber, o osteoma, y hueso esponjoso por otro lado.
endostio está por dentro acá en esta cavidad del centro, en este conducto de Haber, lo que rodea está el endostio. ¿Dónde se encuentran los osteoblastos? Siempre en la parte periférica. Si queremos buscar osteoblastos, siempre en la superficie del hueso. Este es un hueso trabecular, una trabécula ósea, y acá se encuentran lo que son más oscuros, son los osteoblastos. Y vamos a terminar con los tipos de osificación. Con esto acabamos. La osificación. El tejido óseo se va a formar de dos formas. Al proceso de formación del tejido óseo se llama osificación. Osificación. La osificación es un proceso por el cual se va a formar hueso. Y la osificación puede ser de dos formas. Una es que se parta todo a partir de una membrana de tejido conectivo, una membrana de tejido membranoso, justamente, una membrana de tejido mesodérmico, o se puede formar a partir de un cartílago. O sea, de un tejido membranoso o de un cartílago, cualquiera de los dos. Si todo inicia con un tejido membranoso, a este tipo de osificación se le va a llamar osificación intramembranosa. Si sigue esta ruta, es osificación intramembranosa. Y si sigue la ruta del cartílago, se le va a llamar osificación endocondral. Tenemos dos tipos de osificación, intramembranosa o endocondral. La osificación endocondral es la que vemos en ese gráfico ahorita en el monitor. Este es un ejemplo de osificación endocondral, típica de los huesos que tienen cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento permite que el hueso crezca a partir de un cartílago. Todo empieza con un cartílago que se encuentra en reposo. Por diferentes factores, que pueden ser factores hormonales, el cartílago en reposo, se activa y empiezan a proliferar las células del cartílago. ¿Cómo se llaman las células del cartílago? Condrocitos, ¿no? Si es cartílago es condrocito. Entonces, a partir de un cartílago que está en reposo, donde hay muchos condrocitos, empieza a proliferar y a haber un incremento en el número de condrocitos. Eso hace que el cartílago se haga más grande, entonces incremente el número de condrocitos. Una fase hipertrófica, ¿no? Proliferativa, también se conoce. Aumenta el número de condrocitos. Luego esos condrocitos aumentan de tamaño, acá están, se hacen más grandes, o sea, aumentan primero el número y después se hacen gordos, se hacen grandotes. Esa es una fase en la cual le llamamos hiperplasia, por lo cual en la célula cartilaginosa se hacen condrocitos, se hacen grandes, se hacen gigantes. Y eso contribuye a que crezca. El cartílago primero así nada más, por la proliferación, creció hasta por acá, y por la hiperplasia, creció hasta por acá. ¿Qué pasa cuando el cartílago empieza a crecer? ¿Qué es lo que dije que no tiene el cartílago? No tiene vascularización, ¿se acuerdan? El cartílago no tiene vascularización. Pero cuando hay muchas capas en estas células, la oxigenación, la difusión de gas a estas células es muy baja, inadecuada. ¿Y qué va a suceder? Que muchas de estas células que se encuentran aquí se necrosan, desaparecen, mueren. Y también les dije que las células del cartílago son unas células vaculadas que se encuentran en unas cavidades que se llaman condroplastos. Entonces, ¿qué sucede? Que muere la célula por falta de oxigenación, muere el condrocito, pero queda el condroplasto ahí, queda el orificio, queda el lugar donde estuvo el condrocito, pero vacíos. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí intervienen los
los osteoblastos ingresan a tomar el espacio de los condrocitos, porque los condrocitos ya se murieron del cuerpo. Y a partir de estos osteoblastos empiezan a producir matriz osteoide. La matriz osteoide se mineraliza y se forma el hueso nuevo, ¿no? De esa forma se produce la osificación endocondral, propia de los cartílagos, sobre todo cartílagos de crecimiento. Fase cartílago en reposo, hipertrófica, hiperplástica. Acá es donde el cartílago desaparece del condrocito y se llena por los osteoblastos, ¿no? Esta es fase de osificación, pero de mineralización, y acá viene ya la fase de calcificación, ¿no? La última fase ya es la fase de calcificación. Entonces, todas esas fases tienen que pasar el cartílago hasta que se convierte en hueso. Y todo este engrosamiento es lo que hace que el hueso crezca. A partir del cartílago, osificación endocondral. Huesos largos, huesos cortos, donde hay cartílago de crecimiento. La osificación intramembranosa es otro tipo de osificación que parte a partir de una membrana. Una membrana se ve en los huesos planos, sobre todo huesos planos del cráneo, huesos planos como la pelvis. Ahí sí vamos a ver que a través de un núcleo de mesénquima, tejido mesenquimal, se van a ir formando las células van a migrar las células osteoprogenitoras y se van a formar el hueso nuevo. Eso es característico, por ejemplo, y lo vemos siempre en los recién nacidos. Los recién nacidos no tienen hueso en esta zona, ¿no? Ni en atrás, lo que se conoce como fontanelas, ¿no? Las fontanelas son sitios donde no hay huesos, donde hay una membrana. Las mamás lo conocen como mollera, ¿no? La mollera. Entonces, esas molleras nosotros decimos fontanela. Y los niñitos, los recién nacidos, nacen con esas membranitas que son frágiles, se pueden lacerar y hacer daño. Pero eso es algo muy importante porque el canal del parto, durante el nacimiento, durante el parto, produce cabalgamiento. Se cabalga un hueso sobre otro para que se reduzca el diámetro del cráneo y pueda salir, ¿no? Pueda salir por el canal del parto. Esa es la función, que haya un cabalgamiento de un hueso sobre otro para que se achique el diámetro craneano y salga en el parto. Y ya cuando el niñito sale, ya se expande otra vez. Y durante los siguientes meses se empieza a mineralizar y se endurece, ¿no? Es raro encontrar un niño de más de un año que tenga blandito todavía eso, ¿no? A los 8 o 9 meses ya está casi todo terminado la osificación. Ese tipo de osificación es osificación intramembranosa. Intramembranosa. Son los tipos de osificación que van a ver. Primero hemos visto la osificación. Acá está la fase de osificación: reposo, proliferativa, hiperplástica. La zona de calcificación y de osificación. Acá la última parte. Bien, ¿esto? ¿Alguna pregunta? A ver ustedes, dos ejemplos de personas que tienen, por ejemplo, el esqueleto grande, ¿no? Cada uno tiene esqueleto grande, como en este caso, que puede ser por factores hormonales o genéticos. Y otro también tiene esqueletos pequeños. Uno puede ser considerado como un bialtis, como una coromegalia, y el otro puede ser el bronco. Y el otro es una acondroplasia. La acondroplasia. El mecanismo es una acondroplasia. Esto acá es porque el cartílago de crecimiento se osifica antes del tiempo. La osificación endocondral se da a los 4 o 5 años. Entonces la persona tiene la altura de